Aglaya Beberreno, que perfecta en este momento para hablar con nuestros invitados, porque tenemos por el lado del cine a Aglaya Berluti, que es crítica de cine, escritora, pero por otro lado a un queridísimo amigo, Abel Sarabia, psicólogo y profesor de la UCB, @Abel Sarabia para los que están interesados, @Aglaya con I latina, piso abajo, Berluti, para hablar de esta serie y además una serie que por un lado se ha puesto en el tapete porque hay quienes dicen, y yo quisiera hacerles esta pregunta a ustedes, que el caso de esta acosadora que en Venezuela, que ya tenía tantas denuncias anteriores, le empezamos a parar porque en el ambiente está esta visión del acoso que da esta serie, que se pone de moda, y yo sí soy de los que cree que uno no le para muchas cosas hasta que no sale una película. Y yo recuerdo que la discusión sobre el SIDA fue antes y después de la película Filadelfia, por ejemplo. Tal cual. Por dar un ejemplo, esa película hizo que muchísima gente se permitiera inclusive hablar sobre el tema. Entonces comenzaríamos por preguntarles si creen que realmente hay un efecto de esta película, o de esta serie, perdón, de Netflix, sobre el tema del acoso que haya hecho que finalmente le paráramos a este caso en particular. No, y que estas muchachas le pararan a sus denuncias, porque bueno, varias denunciaron y bueno, fueron infructuosas esas denuncias, e incluso una se tuvo que ir del país. A ver, ¿quién de los dos comienza? Vamos a decir la Glalia. Por el lado de la escritura, por el lado del cine. Buenas tardes, ¿cómo están? Fíjense, yo creo que hay un tema con la cultura pop en general, es que es una caja de refracción. O sea, básicamente refleja las cosas que nos pasan, y una vez que uno puede nombrar algo, evidentemente sabe que es grave y sabe que tiene consecuencias y sabe que evidentemente pasó algo que restringe, digamos, la normalidad. Entonces, en el caso de Bebé Reno, mi Bebé Reno, hubo muchísima gente preguntándose qué era realmente lo que estaba contando la serie, un acoso, abuso sexual, y cuando se dieron cuenta que es una situación de violencia que le puede pasar a cualquiera, porque Richard Gere no lo buscó, Richard Gere en ninguna forma, y no es que nadie lo busque, el problema es que no hubo reciprocidad, en ningún momento es que hubo una relación, sino que fue una situación que comenzó sin que él supiera cómo, y que llegó y escaló a un nivel. Entonces, bueno, que él mismo también dijo que que la manejó mal y que esa, digamos, es que manera nadie es de terapeuta, enfrentar o ese sea, acoso no fue la más adecuada y por lo tanto se extendió más de la cuenta. Pero es que yo creo que eso habla mucho de cómo todos reaccionamos a una situación de violencia para que lo que no estamos preparados. Nosotros no somos terapeutas, y yo creo que es súper inteligente de la serie mostrar a una persona que está haciendo lo que haría cualquiera en una situación que lo desborda. O sea, Richard Gere, Donnie, en la serie, él trata de empatizar con la persona, de hecho empatiza tanto que él todavía no ha dicho si la persona que salió declarando que es Marta es realmente, o sea, él trata en lo posible de entender lo que le está pasando, como que está siendo atacado por una persona que tiene una cantidad de trastornos, y eso es estupendo, porque en realidad yo creo que también la idea que, bueno, pero tú te hubieses tenido que, pero es que el hecho es que ninguno sabe cómo afrontar una situación de ese calibre. Claro, de O sea, yo hecho, creo que la ninguno. acosadora dio una entrevista hace poco en Inglaterra donde niega todo lo que se dice en la película, y más bien dicen que, bueno, dice ella, mejor dicho, que exageraron, que no fue esa cantidad ni de correos, ni de tweets, ni de mensajes de voz que ella mandó, se contradice. Que más bien la película le parecía horrorosa, misógina, obscena, en fin, ¿no? Vamos a hablar con el Bueno, pero doctor. es que, Ajá. bueno, que Ajá. para concluir, ¿no? Concluya, porque Cuando- además surgió esta entrevista que puso a muchos como a pensar en todas las versiones de los hechos. Bueno, es que yo creo también que Marta, tanto la ficticia como la real, es una cuestión de que ella dice, bueno, no le mandé tantos correos. Cualquier cantidad de correo que sobrepase el hecho de que una persona quiera recibir o quiera establecer una comunicación contigo, creo que es un elemento de violencia. O sea, simplemente hay una persona que no quiere recibir tus correos, que no quiere recibir tus mensajes. Entonces ella lo está minimizando, que bueno, no fueron 100.000, fueron 999.000 nada más. Entonces es ese tema de la escala, y también el hecho de que se menosprecie la violencia porque no es tan grave. La violencia siempre es grave, ¿no? A ver, el tema aquí tiene que ver primero con nuestro aspecto psicológico como personas que esperamos a que aparezca una serie para darnos cuenta de que algo es un problema, pero también de cómo manejaría la gente esto, porque hay grados de acoso. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita del número de correos.
el número de likes que de repente una figura pública puede recibir de una misma persona y luego DMs y luego del DM se pasa a que se aparece en todos los shows y de repente hay un post que pone con pocas fotos tuyas y uno dice, ¿en qué momento yo debo hacer un llamado hay que parar, de atención? ¿no? Hay que decirle que pare. Claro. Mira, yo creo que aquí lo que pasa es que tanto Bebé Reno como todo lo que está alrededor pone de manifiesto un borde muy delicado en el que nos planteamos hasta qué punto la persona que acosa realmente es una persona que está en control y en dominio de sí mismo o no, ¿no? O sea, el borde de la salud mental está sumamente fino en una situación como esta porque incluso cuando uno ve la manera en que están contadas las frases, la manera de hablar, la manera de encarar, la manera de razonar, te hace pensar que esta es una persona que estaba necesitando ayuda, ¿no? Y que no solo, porque aquí pensamos en, bueno, una persona que está en sus cabales, que está con una adecuada salud mental y que hace esto con la intención de dañar. Acá puede haber una pérdida de control de un alguien que a lo mejor no tiene una intención deliberada de dañar, pero te causa un daño tremendo. Y el problema es que frente a eso no sabemos qué hacer. Y yo creo que parte del gran drama detrás de este tipo de situaciones es que te desconciertan porque hay algo que es excesivo, hay algo que es desmesurado, hay algo que no está bien, pero que tú no sabes cómo hacer porque entran en juego sentimientos como la lástima, como decir, bueno, ya va, yo me doy cuenta que esta persona no está bien, pero entonces, bueno, ¿quién me ayuda a mí? Y ahí la situación se vuelve muy compleja. Sobre todo porque, bueno, porque la locura es algo que asusta mucho y al mismo tiempo que la locura no siempre es lo que nosotros creemos, ¿no? Sí. O sea, pensamos en que siempre es una persona que está viendo cosas, que está teniendo alucinaciones, pero a veces no va por allí. A veces las caras más sombrías de la enfermedad mental tienen que ver con una idea que se fija en tu mente, como por ejemplo que esta persona tiene unos sentimientos por ti, la manera en que le das una interpretación a un mensaje. Fíjense que en Bebé Reno hay una escena donde hay una insinuación sobre un tema de unas cortinas y a partir de allí sí. La cosa adquiere un tono mucho más rotundo, ¿no? Entonces, a ver, en suma yo creo que al aproximarnos frente a esto podemos nosotros tener la duda de si el otro está en su sano juicio o no lo está, si está bien o no está bien. Lo que yo creo es que cuando tú sientes que tu privacidad ha sido invadida, cuando tú has puesto un límite, el otro no lo acepta, a partir de ese momento ese es el momento de buscar ayuda. Ahora, ¿qué pasa? Y un poco José lo decía, ¿no? A ver, nos encontramos con la serie y la serie nos ayuda a tomar conciencia porque además nos muestra de una manera muy cruda todas las contradicciones que hay, ¿no? O sea, todas las contradicciones, desde esto me incomoda, pero a la vez me gusta la manera en que esta persona me ve, a la vez yo he vivido situaciones traumáticas y estoy como un poco enredado en el asunto y el punto en el que se borran las fronteras y te sientes culpable por no saber cómo procesar algo que nadie tendría que saber cómo procesar. Entonces, claro, cuando te sensibilizas a todo esto, empiezas a hablar de temas que son complejos y que yo creo que son muy necesarios. Y ahora, si lo trasladamos al caso de Venezuela con los hermanos García, oye, qué fuerte para las personas que vieron este acoso, sobre todo porque denunciaban y no conseguían ayuda de ningún tipo hasta que empiezan a poner los videos, empiezan a poner todos los mensajes y cuentan toda la historia, es que se toman las medidas correspondientes y bueno, pasa lo que está pasando ahorita en España, que los llevan presos, pero después los liberan porque al parecer no estaba la denuncia hecha a Interpol. Claro, pero en el caso de ellos... la pregunta que uno se hace es, ¿cómo estos muchachos, sabiendo la mamá o la familia que tienen un problema mental, que han estado en instituciones psiquiátricas, que han tenido tratamiento, los dejan que circulen en la calle normalmente y los dejan, por ejemplo, que manejen, porque hasta vimos un video en un supermercado en el Latillo que se llevaron unas cosas, se robaron unas cosas, chocaron, en fin, o sea, un peligro ambulante. ¿Qué hacer en este caso? Sobre todo la familia, ¿qué debe hacer? Mira, la ley contempla algunas alternativas que, por ejemplo, hay una figura de la que poco se habla, que es la de la interdicción. Cuando alguien está en entredicho, justamente una persona sobre la que legalmente se establece una suerte de tutelaje en el que se reconoce que esa persona no puede tomar decisiones por sí mismo y requiere de un acompañamiento. Pero ¿qué pasa? Fíjate, en un lugar como Venezuela y en muchos otros lugares del mundo hay una debilidad muy importante de las instituciones de salud mental y hay un gran debate si las personas que tienen algún tipo de patología mental que pueda comprometer a otros deben permanecer recluidos o no deben permanecer recluidos. Esto no es algo nuevo, esto tiene muchísimo tiempo. El problema está en que en este caso, fíjate, no podemos asegurar a ciencia cierta sin haber visto, sin haber tenido un diagnóstico serio, pero por la manera
pues uno pudiera intuir que ahí hay una serie de indicadores, al menos como para plantearse la posibilidad de que del lado de la salud mental, pues la cosa estaba complicada. Ahora, O ¿qué si no, hacer en ese recluidos caso? Bueno, con fíjate. un acompañamiento, o sea, si van a estar en la calle con alguien que los acompañe y los vigile. Bueno, es que, a ver, muchas veces vemos la aparición de las formas más extremas o las formas más complejas de alteraciones de la salud mental en entornos familiares que no siempre son los más protectores. ¿Me Claro. entiendes? O sea, no siempre son los más protectores. Pueden aparecer enfermedades mentales en familias donde hay mucho cariño, mucho acompañamiento, pero la complejidad del entorno puede ser un factor que hace que, bueno, que alguien pueda desarrollar una serie de afectaciones, que no tengas el acompañamiento que necesitas, que no esté una adecuada supervisión y bueno, y a partir de allí, pues cada capa lo que va añadiendo es una mayor complejidad, ¿no? Y sobre todo yo creo que este tipo de situaciones nos ponen frente a qué tan vulnerables estamos, qué tan vulnerables podemos llegar a ser ante la insistencia de una persona, ante la inacción, ante tantos otros factores y que lamentablemente justo te pones en este punto donde, y por eso es muy delicado decir, bueno, mira, a esto tiene que hacerse una evaluación seria, porque si hay algún tipo de alteración de la salud mental, bueno, esto tiene unos atenuantes y esto debe ser abordado también porque estas personas necesitarían ayuda y si no fuera el caso, bueno, hay un conjunto de responsabilidades legales de las que hay que hacerse cargo y ya. Pero hasta eso, hasta tanto eso no se esclarezca, bueno, nosotros nos quedamos con las imágenes perturbadoras de una chica montada encima de un carro con una sonrisa que es tenebrosa y bueno, y esto por supuesto nos asusta y bueno, y la verdad es que esa es la sensación que muchas veces experimentamos cuando vemos la ausencia de la salud mental y es algo, bueno, para lo que nadie te prepara. Uno se prepara en la universidad, se forma, hace clínica, hace práctica para tratar de poder acompañar a personas que pasan por esto. Una persona del día a día no tendría por qué saber cómo Claro, hacerlo. claro. Claro, pero también está en nuestra Qué mal patología, rato. porque, y esto se lo pregunto a Glaya, hay una información que me pareció fascinante del director, escritor Gad, que es que le tuvo que pedir a los fans de la serie que dejaran de buscar y acosar a quienes ellos consideraban que eran las personas reales. Y me parece fascinante que un tipo que escribe una historia un poco para alertar, miren, esto es un tema importante. Tenga hay el que- efecto tenga el efecto. Esto es como que John Wick, te hagan salir Keanu Reeves, que miren, la idea de John Wick no era que salieran a matar perros. Es decir, esto es como David Nolan después de Oppenheimer diciéndole a la gente, miren, los fanáticos de la película, la idea no era que hicieran bombas atómicas en el sótano de su casa. Sí, sobre todo El- el hombre que abusó en la película de él, que trabaja en el mundo del cine y de la televisión. Y el caso de ella, de Fiona 90 Harvey. teorías y todo el mundo acosándolos Sí, ahora. ella dice que bueno, que había recibido o ha recibido amenazas de muerte terribles en internet, también que la gente la ha llamado por teléfono, que ha sido absolutamente horrible. Entonces tú dices, ya va, Fiona, ¿cómo la gente sabía que eras tú? No. Entonces es como contradictorio, Es ¿no? muy loco, Porque pues tú nunca se habías tuvieron que aparecido en meter público. acosadores, se metieron acosadores Sí. los fanáticos de la película No, sobre bueno, acoso. Es una historia súper enredada. Lo que pasa es que Internet es de verdad, Internet es un mundo donde toda la información está al alcance de quien sepa buscarlo. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay tanta poca recepción y comprensión sobre lo que es la salud mental que mientras Richard Gatt dice, bueno, mira, esto es para que se sensibilicen, entiendan cómo es vivir esto, la gente se obsesionó fue saber quién está detrás de eso. Este más loco. Y como lo que tienen al nivel de control es, tú puedes controlar qué saber, cómo lo comprendes ya es otra cosa. Entonces la gente se tiró, bueno, en una investigación que ni el FBI, o sea, Sí, yo sí, sí, estaba sí. leyendo un artículo que le encontraron el teléfono, le encontraron el lugar donde vive, donde trabaja, donde lleva al niño que tiene. Entonces hay una cantidad de información flotante que te das cuenta que yo no sé, yo me puse a pensar algo que me pareció muy escalofriante y es que yo creo que todos tenemos en cierto grado latente un gradito de locura, porque si eso o sea, la gente se volvió acosadora del acosador. No, aquí, De verdad, aquí sí, tenemos sí, como uno dos liada- costales de todas maneras, pero bueno. Pero aquí, No, aquí, bueno. aquí hay arena que da uno gusto. liada de- La uno salud liada de mental en odio. Venezuela no somos el mejor ejemplo, pero No, llegar a esos no, límites para nada. tampoco, Claro. ¿no? Claro, pero lo que dice Gladia es muy importante porque en el fondo todos los seres humanos, es decir, eso no nos es ajeno por completo. O sea, lo Claro. escalofriante es que en determinada circunstancia podemos transgredir una serie de límites muy importantes. Es decir, ¿dónde se ve que tú puedas pensar en la enfermedad mental con todas sus letras? Cuando, bueno, hay unas alteraciones muy globales, pero alguien puede llegar a ver muy alterada su percepción de la realidad,
Alguien puede conectar con cosas que son dolorosas, que son incómodas, que son perturbadoras, sin que tú necesariamente tengas alguna condición que haga que tú no puedas tener ningún tipo de control. Entonces, claro, te Mira, asusta mucho ver en el otro eso. Abel, a mí me dio miedo que el otro día comprobar lo que dice Abel de ese pequeño límite entre la cordura y la locura fue que entré a TikTok a buscar una receta y caí en el abismo de las teorías conspiratorias. Entonces, hay teorías conspiratorias para todos los extremos, para todos los lugares comunes, para todas las explicaciones. Y hay gente que le cree, la gente las cree absoluta y completa. Y eso es un grado de Claro, porque locura, se es un grado convirtió de... TikTok en la nueva Wikipedia o Google, Bueno, ¿no? sí, la Los gente- chamos Entonces todos la te gente dicen, va- es sí, que yo sí. lo vi en TikTok. Bueno, y con respecto al acoso, el que no haya usado la cuenta de otra persona para meterse en el perfil de alguien, que lance la primera piedra, todo lo que voy a decir. Es verdad. Yo sé que hay mucha gente escuchándome ahorita no sé, eso sí lo he hecho. Entonces vamos a darnos de cuento que Ay, todo, que esto, todo le el dio mundo- un like a mi esposo, a mi novio. Déjame ver Sí. quién es esta. mujer está de viaje, déjame Claro, meter eso, los eso es un DM. nivel muy, muy, muy bajo. No, pero ocurre. Pero por ahí ocurre. empieza la obsesión, sí. Muchísimas gracias a Gaia Ambos. Berluti, crítica de cine, y a Abel Saraiva, psicólogo y profesor de Buenas UCB. tardes. @Abel. Seguimos viendo. Después te consulto sobre otro psicólogo que me prometió unos golpes. ¿Oíste, Abel? A ver si Ah, ustedes, bueno. ustedes en el gremio manejan eso. Y a Glaya para que nos deje Luego- recomendaciones de películas en la próxima entrevista. Con gusto. Hasta luego. Vale.